Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz el abogado Diego García Saucedo, especialista en temas laborales e integrante de la prestigiosa Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Abogado, como siempre, gracias por tu presencia con nosotros. Muy buenos días, don Ricardo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Diego, como acabamos de escuchar, el salario mínimo en el país subirá en promedio un 22% para el próximo año, de acuerdo con el pacto entre patrones, sindicatos y gobierno en el marco de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. ¿Qué significa realmente este incremento para efectos de las necesidades de poder adquisitivo de la clase trabajadora de México, Diego? Claro, don Ricardo. Pues bueno, evidentemente la Administración Pública Federal siempre va a hablar positivamente de los aumentos, sobre todo aquí en el salario mínimo, pero yo le diría, ¿es positivo que haya un aumento de esa magnitud? Por supuesto que sí, los trabajadores necesitan aumentar su poder adquisitivo. Hay que considerar que, como bien lo escuchaba en la nota previa, como menciona el gobernador del Banco de México, los salarios mínimos en México son paupérrimos y aún continúan muy por debajo del promedio de países de su equivalencia. Por comentarle, el salario mínimo que tenemos en México, incluso con este buen impulso, está por debajo de países como Ecuador o Bolivia. Entonces, bueno, ¿es necesario el impulso? Por supuesto que sí, es loable, es muy rescatable que de manera tripartita se hayan puesto de acuerdo los sectores obrero, patronal y gobierno, pero yo siempre insistiría en dos detalles. Uno, seguimos por debajo, al menos en la zona general. Recordemos que son dos zonas, la zona libre fronteriza y la otra es la zona general. En la zona general estamos alcanzando un poco más del 70% del valor de la canasta básica, bueno, de la línea de bienestar que determina el Coneval con este aumento. En la zona libre ya estamos a un 112% aproximadamente. Esto se traduce, lo tenemos que explicar como que en la zona libre de la frontera te alcanza a un trabajador para su canasta básica, su línea de bienestar diaria, más un 12%. En el resto del país le alcanza a promedio el 70% de la línea de bienestar. Eso quiere decir, si se está proyectando que debe de alcanzar para una persona más y un 50% más, quiere decir para mí y el 50% de otra persona, pues incluso con el comportamiento que hemos tenido en los últimos 3 años, no alcanzaría. El otro detalle también es que nos estamos olvidando. Recordemos que el sector patronal que participa en la CONASAMI, pues es el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, sí, la CONCAMIN. No es una confederación de patrones pequeños y micros, que son los que otorgan el 70% del empleo en este país, y probablemente para ellos, cuando su nómina representa el 50% del gasto fijo, el 22% pudiera ser un tanto irresponsable, llamémosle, por muy entrecomillado. Pero, insisto, está también el tema, por ejemplo, de la inflación. Obviamente no conocemos aún el monto de la inflación, pero si suponemos que van a publicar que es el 7-8%, cuando vamos al súper, al mercado, y vemos que realmente los productos han subido en promedio un 25-30%, pues apenas estamos siguiéndole los pasos a la inflación, no lo alcanzamos. En resumen, abogado, ¿tú consideras que este anunciado aumento de 22% al salario mínimo es sustancial, es realmente significativo para los ingresos de la clase trabajadora de México? Es completamente necesario. Sí tenemos que dar aumentos agresivos. Recordemos que el monto independiente de recuperación nace en el 2017, de hecho un año antes de que iniciara esta administración, y se empezó a otorgar de un aumento adicional al porcentaje real.
como bien lo dejo en la nota previa, el aumento real es del 9%, lo demás es un monto independiente de recuperación, y eso obedece precisamente a que los incrementos previos a 2017 pues no seguían esta línea del bienestar del Coneval. Entonces creo que el camino es correcto, sí, pero los porcentajes pudieran ser agresivos. Lo que es un hecho es que el salario mínimo tiene que tener una recuperación a corto plazo, porque no puede ser, insisto, que estemos por países que están económicamente hablando por debajo de nosotros. ¿Algo más que quieras puntualizar, abogado, sobre este tema y que no te haya preguntado? Pues yo rescataría solamente que es positivo que se esté pensando en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, pero también es importante que se consideren a los pequeños y microempresarios, que insisto, son los que ganan el 70% del país. Se estima que 6 millones de personas ganan el salario mínimo. De esas 6 millones de personas, si consideramos que el 70% están bajo el esquema de micro y pequeños empresarios, no hemos considerado como 4.2 millones de mexicanos van a poder subsistir con eso, y sobre todo del lado de patronal. El chiste también es que subsistan esas fuentes de empleo. Gracias, como siempre, Diego García Saucedo. Gracias, abogado. Es un gusto, don Ricardo. Buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.